para todas esas personas que están pasando por una enfermedad crónica que les causa dolor. En este vídeo quiero compartir con vosotros 3 revelaciones, frases o mensajes, como queramos llamarlos, que tal vez podrían ser de vuestra ayuda. Para mí lo han sido, pero he de advertir que lo que vais a escuchar podría no ser agradable, ya que se trata de 3 mensajes muy duros, que están fuera de la hipocresía y de la doble moral a la que estamos tan acostumbrados, y por ello vivimos aturdidos. Una noche antes de dormir, llegaron a mí como una cuchillada que hizo sangrar mi corazón, hiriendo mis sentimientos. Llegaron solos. Yo no pensaba en nada, o al menos eso creía, pero de manera instantánea sentí despertar dentro de mí una fuerza indescriptible. Antes de revelaros estos 3 mensajes, os hablaré sobre la situación de enfermedad en la que muchas personas pueden estar atrapadas. Una de ellas podría ser tú o no. Dios quiera que así no sea. Pero en el caso de que sea así, en el caso de que vivas atrapado bajo la influencia del dolor de tu enfermedad, debes saber que nuestra propia conciencia es muy poderosa. No somos conscientes de cuánto. No podríamos llegar a creerlo si nos lo cuentan y aún no hemos pasado por ahí. Para empezar, ser consciente de estar enfermo se convierte en una situación que nos encasilla y etiqueta. A los animales esto no les sucede y son capaces de seguir adelante en situaciones físicas verdaderamente dramáticas. Pero la conciencia humana es más compleja. Cuando sufrimos dolor físico, este se encarga con más ahínco aún si cabe de recordarnos nuestro problema. Ese dolor es como una voz que nos habla sin palabras, que nos susurra y nos recuerda de manera constante que estamos enfermos, que tenemos un problema. Cuando las limitaciones físicas a causa del dolor no nos permiten hacer acciones simples en nuestra vida, como salir a la calle, movernos por nuestra propia casa o atender a nuestros seres queridos o incluso a nosotros mismos, esto se convierte en una auténtica pesadilla. Una pesadilla para nosotros mismos y para las personas que conviven con nosotros. En especial, una situación así es muy frustrante y especialmente dolorosa cuando sucede de manera repentina y a cabo de un tiempo no mejora, sino que vamos a peor. Por otra parte, no podemos escapar de ese sentimiento universal que nos atormenta junto con el dolor. Estoy hablando del miedo. Cuando el dolor y el miedo se apoderan de nosotros, junto con la propia conciencia frágil y herida, podríamos llegar a ser capaces de autodestruirnos de una de las formas más irracionales y crueles. El dolor, como he dicho antes, es como una voz. Se trata de un lenguaje, una llamada de atención de nuestro cuerpo. Cuando el dolor es muy intenso y persiste en el paso del tiempo, de los días, meses o años, esta voz acaba tomando el control de nuestros peores pensamientos, ya sean conscientes o inconscientes, pensamientos depresivos, pensamientos que imaginan un futuro negro, trágico, el peor de los escenarios. El dolor es un lenguaje de nuestro cuerpo que intenta literalmente hablarnos, contarnos que en nuestro cuerpo algo no va bien. Y esa voz que es el dolor nos infunda todo ese miedo al que hemos hecho referencia. En algunos casos se puede empeorar el sufrimiento cuando la persona enferma
no desea enfermar, no desea seguir enferma. Cuando la persona niega lo que está pasando, cuando teme el peor de los escenarios, puede llegar al colapso, al aturdimiento de los sentidos y la percepción. A este punto quería llegar, al punto en el que la persona se bloquea físicamente y deja, por ejemplo, de caminar. Nuestra autosugestión es muy poderosa. Nuestra aprehensión son capaces de darnos una orden y vernos obligados a obedecer instantáneamente. Por otra parte, está la conciencia del sentirse observado por las personas con las que vivimos, ya sean nuestros hijos, nuestra pareja. Serán personas que estarán a nuestro lado y de las que muy seguro recibamos ayuda. Pero estas personas tendrán una gran influencia sobre nosotros en esos momentos de enfermedad y dolor. Y no solo eso, nosotros también tendremos una gran influencia sobre ellos. ¿Esa influencia será buena? ¿Será mala? Eso dependerá de cada situación, de cada familia, pero en ningún caso estarán exentos de sufrir. Tenemos que entender que las situaciones de enfermedad son unos estados muy delicados y decisivos para nuestra evolución. Me atrevería a añadir que son incluso una gran oportunidad de aprendizaje y maduración. La enfermedad tiene algo en común con la muerte. La muerte es un fenómeno de la vida que cada uno de nosotros afrontará de una manera distinta, pero que para todos tiene algo en común. La muerte es una experiencia que debemos afrontar en soledad, aunque en el día de nuestra muerte tengamos la suerte de poder tener a un ser querido sosteniendo nuestra mano. Aún así, es un paso que debemos dar solos, pues lo mismo pasa con la enfermedad. Es un proceso en el que nadie podrá comprendernos completamente. Y entender esto es muy duro, pero darse cuenta de ello puede suponer una liberación. Los 3 mensajes que os quiero transmitir son muy poderosos, pero como dije al comienzo del vídeo, incluso pueden llegar a ser hirientes. Pero con el paso de los años nos damos cuenta de que la vida es dura. Esa es una frase que se suele decir, pero curiosamente no todos podemos comprender. Si eres una persona enferma que vive con un dolor casi o incapacitante, tienes que escuchar esto y comprender que tras ello existe una gran verdad y a su vez complejidad. La única manera de entenderlo es desde el corazón. Estos son los 3 mensajes que te darán fuerzas para levantarte de la cama o el sofá. Si sigues así, enfermo como estás, no recibirás la ayuda de tus seres queridos en la manera en la que te gustaría. Si sigues así, como estás, poco a poco la gente dejará de amarte. Si continúas así, tus seres queridos acabarán odiándote. Es muy duro, pero si eres capaz de comprender la profundidad del significado de estos 3 mensajes, algo en tu interior cambiará de forma automática. Muévete, levántate si te es posible, sigue valiéndote por ti mismo y ayuda en la medida de lo posible a los demás. Si sientes el dolor físico, niégate a caer en el caos de sus palabras. No tengas miedo, acepta la situación y no desistas jamás
en recibir ayuda médica e incluso psicológica. He conocido a personas que viven sentadas en una silla de ruedas y siempre tienen una sonrisa para regalar a los demás. Eso es de admirar. Personas con las que sientes querer pasar más tiempo porque, a pesar de sus dificultades, tienen mucho que aportar a los demás. Todos tenemos cosas buenas para regalar. En realidad, en esta vida, todo es un dar y recibir. No te conviertas en alguien que no sabe hablar más que de su dolor y no es capaz de dar nada a cambio en el caso de estar obligado a recibir ayuda. Deja eso atrás. Volvemos a los 3 mensajes. No quieras que dejen de amarte. No quieras que te odien. Piensa en tus hijos, en tu mujer o marido. Intenta ser lo más independiente posible y regala una sonrisa. Preocúpate por ellos. Cuídalos a tu manera. Estos 3 mensajes podrían ser una verdad que jamás se cumpla, que quede escondida bajo el suelo. Porque la predicción de estos 3 mensajes no tiene por qué cumplirse. O sí, depende de ti. Lo que te puedo asegurar es que si te has parado un momento a pensar en la magnitud del significado de estos 3 mensajes y realmente te das cuenta de que así podría llegar a ser, algo dentro de ti cambiará para tu bien. Yo deseo que nunca se hagan realidad. No olvides que estás vivo y que la vida, a pesar de todo, posee momentos que valdrán la pena ser vividos.